Bueno, pues esto no ha hecho más que empezar y, hombre, ya ha habido debate, ¿eh? Es un viernes. Los viernes suelen ser como una balsita. Va perdiendo Alberto ya. Sí, ya. 0-1 por lo menos. Alberto y Andrés. Vamos a cambiar. Al final ha admitido que se me hizo un le vamos a cambiar, voy a proponer que se cambie el título del programa y se llame ¿Cómo? El tiro al calvo, macho, porque es que no me dejáis. TC, el tiro al calvo. Cuando estudiaba en la universidad, el tiro al calvo era otra cosa, ¿eh? Bueno, seguís en el mismo programa, tranquilidad. Esto no es Telecinco, esto es Metropolitan Televisión Ya Andalucía. quisiera Telecinco. Más quisiera Telecinco. Bueno, hacemos una cosa, si os parece, y es que, como siempre, le pedimos a Almudena, nuestra querida Almudena Orrequia, que nos haga un repasito por lo que ha ocurrido durante toda la semana y lo comentamos. Almudena, cuando quieras. El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, avanzaba esta semana que la auditoría monográfica sobre los SERE estará lista para que pueda disponer de ella la comisión de investigación constituida el miércoles en el Parlamento andaluz. Tras solicitarle PP Izquierda Unida que acelerara el informe, que ya está en fase de alegaciones, López ha asegurado que los trámites para hacer definitivo el informe van a encajar perfectamente con el ritmo de la comisión. Una comisión que echó a andar el pasado miércoles en el Parlamento andaluz y que arrancó con polémica. El Partido Socialista dio la presidencia de la comisión a Ignacio García, diputado por Cádiz propuesto por la coalición de izquierdas, lo que provocó el primer desencuentro entre los socios del Ejecutivo y el Partido Popular. El Grupo Popular mayoritario en el Parlamento presentó sin éxito a su propia candidata, la diputada gaditana Teresa Ruiz Sillero. De nuevo y una semana más, la actualidad ha estado marcada por los recortes de la Junta de Andalucía y las protestas de los funcionarios. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba el martes por decreto el Plan de Ajuste Económico Financiero para el periodo 2012-2014, que entrará en vigor de forma inmediata. Y es que hemos conocido que la bajada de sueldo quedará reflejada en la próxima nómina del mes de julio. Desde la sanidad se convocaba un encierro en 14 hospitales andaluces a modo de protesta por este plan. Y es que hay nóminas que se van a ver muy afectadas, como es el caso de los profesores. El sindicato CESIR cifraba en torno a 2.600 euros la pérdida de nivel adquisitivo anual de un maestro. Un plan de ajuste que ha disparado la tensión entre la Junta y los sindicatos. El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, hacía público que aceptaba la propuesta de consenso hecha por los presidentes provinciales del partido para convertirse en el nuevo líder del Partido Popular Andaluz. Zoido ha abogado porque el partido en Andalucía tenga una línea continuista y que siga el camino de la anterior dirección, ya que a su juicio así lo recomiendan los últimos resultados electorales. Preguntado si la dirección de los populares andaluces que salga del próximo Congreso Regional estará marcada por la renovación o, por el contrario, por la continuidad de las líneas implantadas por el hasta ahora presidente Javier Arenas. Después de los conflictos vividos y las tensiones durante las últimas semanas en Gibraltar, el rey de España, Juan Carlos I, expresó su apoyo a los armadores y los pescadores que faenan en aguas próximas a Gibraltar durante la visita que efectuó a la ciudad de Algeciras, próxima al Peñón. Los pescadores le pidieron al monarca que interceda ante el gobierno español para que adopte alguna medida que solucione de forma urgente sus problemas, en referencia al hostigamiento sufrido por parte de patrulleras británicas después de que el gobierno del Peñón les impidiera faenar en aguas cercanas a Gibraltar. La reunión transcurrió con un diálogo fluido entre el monarca y sus interlocutores, en el que el primero se interesó por los detalles del conflicto pesquero. Bueno, pues estos pueden ser un poco los temas que hemos tratado durante la semana, alguno de ellos, y nosotros vamos a comentarlos de inmediato. Andrés. ¿Qué tal, Agustín? ¿Lo más interesante para ti esta semana? Bueno, yo creo que hay dos pilares informativos que han marcado la semana. Por una parte, la aprobación del decreto de recorte por parte del Consejo de Gobierno y luego, en segundo lugar, por el nuevo auto de la juez, la nueva documentación que también recepciona de la Guardia Civil y con nuevas imputaciones y que ya pues oscila en torno a las 60 imputaciones, ¿no?, las que acumula el caso. En cuestión, o sea, en relación a los expedientes de regulación de empleo, a mí lo que me parece más significativo, aparte de que se impute al que fue parlamentario socialista en la última legislatura, a Ramón Díaz Alcaraz, que era una imputación que está más que cantada a tenor de tanto de la diligencia de la Guardia Civil como de los autos previos de la juez,
pues a mí lo que me parece más significativo es que ahonde la magistrada en que la última etapa, una vez que sale Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo, que está encarcelado, una vez que sale de la consejería, pues se sigue con un procedimiento que se hace en algunos cambios, pero que las líneas maestras no cambian, ¿no? Y que eso llega prácticamente a la actualidad. Entonces, amplía además la imputación a Daniel Alberto Rivera, que el director general de Trabajo hasta hace una semana, y también a Juan Márquez, ¿no? Que fueron los dos directores generales que sucedieron a Guerrero. Y luego, otro aspecto ahí que me parece muy llamativo, y es que no porque sorprenda del todo, porque ya lo había apuntado también la jueza en autos anteriores, y es que se amplía las indagaciones y las futuras posibles imputaciones a la Consejería de Innovación. ¿Por qué? Se preguntarán los que nos están viendo. Porque, en gran medida, la fórmula de pago, que es la transferencia de financiación, esto es un aspecto más técnico, pero yo creo que es importante que se conozca, no solamente se utilizó por la Consejería de Empleo, sino que la Consejería de Innovación, la Consejería de Medio Ambiente, entre otras, usaron también esa fórmula que se ha dicho a las claras y han coincidido tanto la Cámara de Cuentas como la Guardia Civil, como la investigación hasta ahora de la magistrada, que era irregular y que eso pues provocó en gran medida todo el desmán que ahora está investigando la juez. Y en relación al primer tema, a los ajustes, creo que desde el principio, y así lo manifestaron desde la propia Junta de Andalucía y de los socios de gobierno de Izquierda Unida, que había muy poco margen de maniobra, prácticamente era lenteja desde el principio, y así ha sido finalmente. Los retoques han sido mínimos. Ahora los interinos, del 15% de recorte se le pasa al 10% y algún otro, o que el recorte a los miembros del Consejo de Gobierno pasa del 5% al 7,5%, pero creo que donde estaba la masa de recorte fundamental y donde debería haber deslizado la tijera a la Junta, que era las transferencias a las empresas públicas y analizar y ver cómo se pueden recortar algunos otros gastos que a mí me parecen bastante excesivos y muchos de ellos atañen a la administración paralela, pues ahí no se ha tocado, ¿no? Que hay que recordar que todo ese anillo de empresas sí, de la Junta de Andalucía en estos presupuestos, solo entre transferencias y entre subvenciones, recibe más de 3.300 millones de euros, ¿no? Que es una cantidad bastante cuanto menos llamativa. Bueno, yo creo que Andrés, que ha explicado, de verdad, enhorabuena, porque explica siempre el tema de los horarios, me encanta escucharlo, porque es verdad que lo explica todo de forma muy sistemática, ¿no? Yo creo que los ciudadanos se enteran bien si se explica así de esa manera, ¿no? Bueno, yo creo que lo cierto y verdad es que esto al final nos llevará a la base, a la raíz de todo esto, y yo estoy convencidísimo que en la base se encuentra el que fue consejero de Economía y Hacienda y que ahora es presidente de la Junta de Andalucía, apoyado por Izquierda Unida porque no ganó las elecciones. Y yo siempre digo que Izquierda Unida tendrá que dar muchísimas explicaciones, pero muchísimas explicaciones de cómo va a mantener a una persona que todo apunta que tarde o temprano tenga que dar explicaciones en el juzgado, no puede ser de otra manera. Y yo creo que eso le va a hacer mucho daño, muchísimo daño a la coalición de Izquierda Unida, que habiendo tenido unos resultados electorales como los ha tenido, que eran unos resultados electorales razonablemente buenos, pues la verdad es que creo que va a dilapidar en este tiempo de apoyo a Griñán, porque yo no creo que los electores de Izquierda Unida quisieran apoyar a Izquierda Unida o votaran a Izquierda Unida para que Izquierda Unida apoyara en el sillón a Griñán, ¿no? Y quiero poner esta variable porque yo creo que Andrés lo explica también, que yo no tengo que hacerle ni verdaderamente la apostillo. Hay que comprar la razón. Sí, efectivamente. Bueno, eso sí es cierto. Sí. Ya aquí los elogios de Alejandro ya son... Como nos conocemos. Pero es verdad, tiene las cosas, porque cuando se explican con claridad no hace falta tener que estar redundando. Es como si Andrés, o sea, te corrige en la plana a ti en el tema Gibraltar. Bueno, Alejandro, es imposible. Hombre, el tema de Gibraltar tiene en fin, esta semana yo como campo gibraltareño me siento muy feliz, pero que muy feliz que el rey haya estado en Algeciras respaldando. ¿Cómo ha cogido su tema ya? Claro, hombre, me ha dado pie. Esto como la selección mañana. Si mañana dan pie para jugar, pues hay que coger la bola. No decir, espérate, que esto no... No me la pases ahora, que no me viene bien. Ahora que no me viene bien. S'il vous plaît, como mañana es s'il vous plaît, mañana es s'il vous plaît. O sea, esto los franceses.
Pero, hombre, la verdad es que, en serio, ahora hablando en serio, yo creo que la Guardia Civil necesitaba un apoyo claro y contundente, porque estos años de ninguneo, durante todos estos años, estos 8 años, ¿no?, de política hacia Gibraltar, que han sido de un entreguismo, algo de verdad antipatriota, de un antipatriotismo indecente y vergonzante, la verdad es que está nuestro amigo Carlos, que el pobre está haciendo un esfuerzo. Es verdad, eso Carlos, es verdad que estás buceando en Gibraltar. ¿Tú te das cuenta que los que tienen las cabezas pobladas... Sí, son Alberto, nos están metiendo un gol. la cabeza poblada... Porque aquí en el equipo de Dorantes del Pelo tú estás de macho. Estoy en baja forma. Es que no corres. Pero si te has comido todo el primer bloque, Alberto. Macho, Carlito está medio malo, le estoy dejando descansar ahí y no hace más que toser. De verdad, me tiene. Estoy Va a enfermo. ser un quite paulista ahora. Un quite paulista total, Oye, vamos. que hubo San Isidro, que la gente se acordó solamente de la media de Paula. Aquí no hablen de San Isidro, ni de Pamplona, ni de cosas, Es torero, ¿Ya está provocando? Es torero, cuidado, Es que periodista mira, y Y torero. además de los que más saben de toro, ¿no? He ¿Cómo? visto... Hablamos antes de la clase política. Como ¿Y en la Cádiz- clase periodística? Como en Cádiz no tenéis plaza de toros. Eso hay que echar de comer aparte. La clase política. Nosotros. Como en al Cádiz, final, es que en Cádiz, como no tenéis plaza de toros, pues no puedo hablar escucha, de... en Cádiz hay playa, en Sevilla hay playa. Y en Sevilla es muy bonita, preciosa. Sevilla ha sido muy bonita, me encanta. No tiene playa y le sobran todos los sevillanos. ¿Qué más quieres? Uy, Carlito, un decir ya no se puede coger. Lo que has soltado, madre mía. Acaba de renunciar a una audiencia muy importante, ¿eh? O sea, de aquí en Andalucía. Ha dicho Carlos, A la gente le gusta el morbo que le den, a la gente le gusta... Sí, a la gente le Pero te voy a decir encanta. una cosa, en el tema de toros, este hombre que está aquí al lado tuya sabe mucho de toros, ¿eh? O sea, yo no me metería en ese jardín. Yo hay temas que a Andrés no le toco porque sé que me va a ganar por goleada. Está el señor Cosío, que en paz descanse, Vitorino Sí, y Andrés. más todavía. Bueno, tiene también otro compañero, tiene otro compañero también, nuestro común amigo Paco Reyero, que también entiende bastante. También, yo creo también que le gusta, también le son Paco también dos le gusta. periodistas que entienden mucho de toro y bueno, y que además han estado haciendo cosas en el mundo periodístico del toreo hace unos años, ¿no? Yo empecé con toros. Fíjate, me lo contó un Pues día. acabarás con toro, vas a ver. Porque Sí, tu sí. vida es capicúa. Oye, una cosita, ¿es cierto? Me acaban de decir por aquí, ¿hay gente que ha criticado la visita del rey? Yo. No, pues estás Sí, muy sí, sí, enfermo. sí, yo critico a la visita del Estás rey muy enfermo. en el sentido de que ha venido tarde. Igual que Carlos Vivar ha dimitido tarde. Pues el rey tiene que haber ido antes. ¿Qué tiene que hacer el rey para no ir? Y los principitos, en vez de ir al partido inaugural del Eurocopa, hice primero a Gibraltar, a Algeciras, a la línea, al campo de Gibraltar, primero. Pues, ¿cuánto ha costado irse al partido inaugural de la Eurocopa? Tan importante es. Y al partido final, si llega a España, que llegará, ojalá. Y Rajoy lo mismo, ¿eh? Se va después de decir que España está salvada con el rescate ese tan raro. Ya está, ya hemos salvado, ya estoy yo viendo el partido. Pues no, hay mucha gente mosqueada porque se ha gastado mucho dinero, que es de protocolo suyo, pero ¿de dónde sale? De los presupuestos suyos, de la Casa Real, muy bien. Pues no. Fue Y el invitado rey, por el muy bien, he ido a presidente. decir al rey de decir, muy bien, muy bien. Fue una Tal vez, invitación, Carlos. que había fue venido antes. una invitación del presidente polaco. Eso dijo. Bueno, ¿y qué? Y no cuesta nada, con la espalda, no cuesta nada. ¿A España no cuesta eso nada? Hombre, por favor. De todas maneras, Carlos, con el tema de la visita del rey, te digo una cosa, desde luego hubiese sido metafísicamente imposible durante los 8 años en los que estuvo Moratino al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque Moratino, ¿sabes lo que hizo? No solo es que no fue a ninguna ciudad del campo de Gibraltar, sino que fue el primer ministro de Asuntos Exteriores español que visita Gibraltar de manera oficial, reconociendo a Gibraltar con su visita como un territorio extranjero. Eso sí que fue de vergüenza. Eso sí que fue de vergüenza. Y además tuvo oportunidad de decir sobre la Bueno, cara. es que Usted, señor ministro, Moratino usted, señor ministro, ha hecho el mayor daño inimaginable al campo de Gibraltar con toda su política con respecto a Gibraltar. Mira, es que hay políticos como Moratino, como aquí Zarría, Chávez, Griñán, que necesitarían un programa entero, una semana entera de debate. O sea, a mí, volviendo al tema, me parece inadmisible, por ejemplo, que ahora la Comisión de los ERE no esté presidida por el PP, cuando ha sido los que han sacado todos los procesos y lo quieran presidir Izquierda Unida, dicen, ¿no? Sí, Ignacio, ¿no? Ese García... Manda huevos. No es malo porque se lo dijo Trillo, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? O sea, manda bien, ¿eh? Entonces... Si lo dice, y si lo dice Trillo ya no es malo. No, como una autoridad. Y quiero decir que, por ejemplo, si el señor Chávez y el señor Griñán
no tienen nada que ocultar, porque no se van directamente ellos, no haya que pedir una comisión para que... El señor Griñán sí. Griñán ha dicho que va a ir. Ha dicho que sí, que voluntariamente va a... Bueno, ha dicho que va a ir, yo hay que verlo. Ha dicho que va a ir. Bueno, hombre, hay que verlo, claro, cuando llegue el momento. Quiero verlo. Saque su papeleta de sitio y le diga que tiene que ir. Que vaya también. Pero que ya le ha mostrado. Que ya hay muchos millones y millones y millones perdidos, ¿eh? Que eso es que también era. Dale la cantidad, Andrés, y Andrés se la sabe, con intereses y todo. 16.000 millones. Según la Cámara de Cuentas, 15 de mayo, 1.200 millones de euros, ¿no? 1.200 millones de euros. Más. Está equivocado. Bueno, la Cámara de Cuentas se ha equivocado, Carlos. Yo no me equivoco. Y el rey tenía que haber ido antes, de verdad. Y a mí no me vale decir ahora que esa visita estaba programada desde el mes de marzo. Eso es utilizar un poco, y además la gente tuya, los pescadores lo han dicho, por primera vez ha venido aquí, o sea que es un sitio de un gran foco de problemas, el Campo de Libertad, ¿no? Hombre, ahí lo que está, desde luego es una zona en la que el tema de Gibraltar mediatiza mucho la vida de todos nosotros allí. Y bueno, la verdad es que yo, aunque tú digas que tenía que haber ido antes, mi opinión. Sí, y además que es bueno que discrepemos, que es muy sano que se discrepe. Pero te digo que yo creo que en cualquier caso, desde luego, lo que no me imaginaba que pudiera ocurrir es que durante los 8 años de gobierno del señor Moratino como ministro extranjero, lo que tenía claro es que durante esos 8 años el rey no iba a ir. Eso sí que lo tenía yo claro. ¿Por qué? Pues porque la política de Moratino era de entrega a Gibraltar y de no tocarle ni... El rey no es independiente y el rey no está por encima del bien y del mal. Permíteme que te diga que la Casa Real en este tipo de cuestiones actúa con la coordinación y bajo, evidentemente, la directriz del gobierno. Si hay un paraguas del gobierno, claro. Si hay un gobierno corrupto, la Casa Real entonces no tiene... No, si hay un gobierno corrupto, lo que está en la justicia es para que ese gobierno corrupto vaya a la cárcel. Si la justicia está Carlos Díaz hasta ayer, que iba de viaje... Pues Carlos Díaz, que ha dimitido, el presidente... ¿Lo puso el PSOE? Lo puso el PSOE, bueno, pues ya ha dimitido. Y el mismo PSOE, yo escucho a Rubalcaba decir que es que el Consejo General Judicial ha caído en una situación, muy lamentable. Hay que tener Consejo vergüenza. General del Poder Judicial, que también aquí hay una confusión general de los ciudadanos, no es un órgano de justicia. Es un órgano de gobierno del Poder Judicial. Un órgano político. Así es. Que no es el Tribunal Supremo. Claro, no tiene nada que ver porque aquí parece... Lo hemos conseguido. Llevaba 12 minutos sin hablar. Don Alberto Matilla. Eso es un récord. Me gustaría, está muy interesante el debate y además las posiciones. Estamos dando ventaja. Pero está muy interesante la posiciones. Yo discrepo contigo, como que voy a decir. Antes de que hable, ya está discrepando contigo. Como bien, y ya nos tiene acostumbrados nuestro querido Andrés, y él sabe que a mí me gusta mucho porque ese concepto, ese verbo, ¿no?, de embridar, él embrida muy bien las situaciones. Pues hace mucho que no lo pronuncio. Bien, pues yo te lo recuerdo para que lo vuelvas a pronunciar, porque me gustó mucho y embrida muy bien la situación de los seres. Es un tío con los datos muy claros y además es una exposición, yo creo que muy exacta. Pero quería comentar, no del tema de los expedientes de regulación de empleo, quería comentar 2 cositas. Esa misma es lo que yo te decía antes con el tema de la situación, muchas veces, de la visión de los ciudadanos sobre las instituciones. Yo creo que no se puede negar que hay un descrédito generalizado, injusto, pues seguro, como yo vuelvo a decir, con todas las generalidades, pero generalizado sobre las instituciones públicas. El Consejo General del Poder Judicial, nos guste o no nos guste, es digamos, la institución visible de cómo, el termómetro de cómo está la justicia o el sistema de justicia en nuestro país. El presidente del Consejo General... Creo que no es un termómetro... Bueno, desde mi punto de vista, creo que es uno de los termómetros que indican un poco cómo va, porque al fin y al cabo son los que, de alguna manera, controlan a los jueces y disponen, digamos, todo lo que es el sistema, lo distribuyen y lo controlan. Creo que ha sido una salida, yo estoy ya un poco cansado de las dimisiones como responsabilidad, una cosa es dimitir, otra cosa son las responsabilidades. Yo creo que en este país se dimite poco, pero además es que las responsabilidades de un político cuando gestiona mal, o en este caso cuando es un cargo público, tiene también luego que venir y reponer el dinero o tener una responsabilidad penal si sí se demuestra que evidentemente ha habido algún tipo de situación en la cual pues merece la pena, o sea, porque hay indicios delictivos. Yo creo que en este país ha habido demasiados responsables públicos, demasiados, que con su mala gestión han empobrecido zonas y se han ido de rositas, e incluso luego se sientan en tertulias. Por ejemplo, el antiguo alcalde de Puerto Real, el señor Barroso, dejó al pueblo una situación lamentabilísima,
endeudada hasta las cejas, y luego lo estoy viendo y escuchándolo en emisoras como tertuliano dando consejos y tal. Yo, sinceramente, en este país yo creo que hace falta más rigor y más... Si fuera por eso, y más control. Gallardón no podría ser ministro. Bueno, ¿no? pero... Por esa regla de 3, con los más de 4.000 millones de euros que dé Madrid... Pero pero yo no estoy hablando solamente de la deuda, sino porque, vamos a ver, yo estoy hablando... Hombre, ha dicho que está endeudado. No, pero endeudado... No está condenado, ¿no? No, pero está... Vamos a ver, deja una situación... No, una cosa es dejar una población, Andrés, una cosa es dejar una población en deuda con la capacidad que tú tengas de devolución de esa deuda, y otra cosa es que lo condenes ya de por vida porque no tienen capacidad. Por ejemplo, como el no sé si visteis el programa del martes, cuando llamó un señor hablando de Albós, creo que era un pueblo de Almería, con 10.500 habitantes y con unos gastos suntuosos enormes. Claro. Enormes. Entonces, lo que tú no puedes hacer es dejar de por vida ya, prácticamente, condenando el futuro de una zona por tus aires de grandeza o por tu arrogancia, tu prepotencia y tu soberbia. Yo creo que la reforma... No, es que yo ya pago porque los ciudadanos me han quitado. No, te han quitado, y además, si has mal gestionado, tienes que tener responsabilidad. Yo creo que en este país falta un marco jurídico que garantice también las responsabilidades civiles y penales de la mala gestión y económicas, evidentemente. Aquí la gente se va, arruinan situaciones, y luego vienen los ciudadanos, como siempre, a ponerlo. Yo creo que son dos cosas. Yo creo que cuando Carlos ha hablado del tema, y es verdad, son las sensibilidades del pueblo que dicen, hombre, si estamos en una situación que nos están atosigando a nuestros pescadores, que están sufriendo, que además, sabes que tuvimos un problema con el tema del acuerdo con Marruecos, que, en fin, que realmente hay necesidades en esas familias. Pues oye, el ciudadano no entiende de agendas. El ciudadano entiende de que hay unos ciudadanos que están pasándolo mal y que el jefe del Estado está en un partido de fútbol y que el presidente del gobierno está en un partido de fútbol. Claro. Eso es lo que los ciudadanos ven. Y esos detalles hay que cuidarlos mucho, porque hoy la ciudadanía lo que está escasa y necesitada es de referentes, y de referentes ejemplares y ejemplarizantes. Está muy bien. Yo discrepaba antes de hablar, pero está muy bien. Ya, y tiene toda la razón del mundo. Y por cierto, no entiendo, de verdad, Alejandro, eso de que Moratino no vaya al Campo de Libertad coarta la disposición de la Casa Real de ir al Campo de Libertad. Todo el mundo sabe que la acción de la Casa Real siempre está bajo la Casa Real, no actúa. Pues muy mal. Bueno, pero que la Constitución. ¿No tiene presupuesto aparte también? Pero que tenemos una Constitución que yo no lo he puesto. La Constitución es la que es, la que tú votaste. Constitucional. Porque tú sí pudiste votarla, a lo mejor, pero yo no pude. O sea, que yo estoy atrás. O sea, que este hombre y yo somos hijos de esa Constitución. Andrés y yo somos hijos de la Constitución. El rey no es la máxima autoridad en todos los aspectos de este país. El militar, todo. El rey es el máximo jefe de Estado supremo, ¿no? Sí, Carlos, pero tenemos... Si yo quería libertad, ¿qué pasa? Bueno, pero ya lo de Dios, patria y ley se acabó. Se acabó hace ya mucho tiempo. Bueno, cuando quieren ellos. Bueno, hay una cosa que yo quería comentar con respecto a lo que decía Alberto. Mira, en el tema de los municipios, ¿vale? Mira, y quiero decirlo porque es que además es público, es decir, los ayuntamientos se han dedicado, porque como aquello de la autonomía local que nace de la Constitución y de que tenemos que dar la autonomía local a los municipios, se han dedicado a acoger competencias, y esto es así, competencias que no le eran propias. Es decir, de la Junta de Andalucía, fundamentalmente, fuera quien gobernara, pero le ha pasado a todos los ayuntamientos de España. Cogían competencias de asuntos sociales, de temas de todo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuando el ciudadano pega a la puerta del ayuntamiento a hablar con su alcalde no le puede decir, no, mira, es que te voy a sacar el listado de competencias, que las competencias tal son de la... Y dice el ciudadano, mira, no me cuente historia, alcalde, ayúdame, porque yo no sé ni dónde está la Delegación Provincial de Empleo, ni la Delegación Provincial de Salud, ni la Delegación Provincial de Consuelo. Es decir, ayuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha tenido que crear maquinarias de los ayuntamientos, en todos los ayuntamientos. Yo os invito a que leáis el informe sobre la deuda pública de los ayuntamientos y os del Ministerio de Administraciones Públicas, y os quedaréis alucinados. Es decir, los ayuntamientos se convirtieron en pequeños estados, ciudades-estados, donde tenían que proveer de la gran mayoría de la necesidad de la población, cuando hay una comunidad autónoma y cuando hay un estado. ¿Qué le ocurre? Que eso ha pegado el reventón. ¿Por qué eso se mantiene? Se mantiene porque parte de los ingresos venían precisamente de toda la cuestión de la construcción y del urbanismo, y de la cuestión inmobiliaria. En el momento que esa gran gasolina se termina, ¿qué es lo que pasa? Tú has creado un gran monstruo que ahora no puedes mantener, y ahí vienen los problemas de pago de nómina, ahí vienen los problemas de endeudamiento hasta las trancas. Es decir, todo eso ha ocurrido. Que luego ha habido gente que ha metido la mano en la caja. Oiga, pues para eso están los juzgados.
y para eso están las inhabilitaciones. Pero oiga, si de pronto el sistema... Porque, a ver, yo cuando soy alcalde, los 18 meses que estuve, a mí me venían criaturas, además en pleno tsunami ya de la crisis, me venían criaturas que no tenían para comer, que es que no tenían para comer. Es decir, y tú a que le dices ahí, mira, es que resulta, o que tiene la competencia tal, la cual no, pues tenías que hacer lo que fuera, dentro de la legalidad como es lógico, para que poder atender esas demandas. ¿Y qué le ocurre? Que los alcaldes y los ayuntamientos, creo, Carlos, que deben de ajustarse ahora a lo que tienen y que no gasten más que lo que tienen. Y una cosa muy importante, si las competencias, tienes una administración, una competencia, oiga, si el ayuntamiento va a tener esta competencia, claramente que la financien, claro, que la financien. Pero el problema es ese, Alejandro, que tienen competencias que le obligan un desembolso mayor que no tienen, que el presupuesto que tienen. Pero ¿no? Entonces ahí es cuando ya... Son dos cosas distintas, pero son dos temas distintos, Andrés. Una última apostilla, Alberto. Y pasa esto, ha pasado con las administraciones locales y ha pasado también con las autonomías. Si hace muy poco, al final de la última legislatura, y aprobamos 2 leyes, ¿no?, de competencias locales, cuando, o sea, competencia al final que no vamos a poder... Sin financiación. Nuevas competencias para los ayuntamientos, que no hay dinero, ¿no?, para llevar a cabo esa competencia. Me gusta de verdad el programa de hoy, especialmente porque estoy participando poco o nada. Está muy bien. Hola, Agustín. Buenas tardes, Agustín. Me alegra verte. Sigo aquí. Sí. ¿Tú conoces Roma? Dice, he ido una o ninguna vez. No lo sé. Bueno, Alberto, vas a abrir... el último bloque. Sí, ¿Estás contento? Sí, claro, venga arriba ese ánimo. Venga arriba. Yo. Carlitos, cuando dejes de toser. Está enfermo y ha venido al programa. Has pedido venir. Enfermo. Increíble. Este es el magnetismo de Andalucía Debate. Así somos. Vamos a hacer la última pausa, brevísima, y regresamos de inmediato ya en el último bloque del último programa de la semana.